El sermón de hoy se va a tratar acerca de la gratitud en medio de la tormenta. Estoy tratando de hablar acerca de dificultades que los hombres tenemos. Y no digo tienen porque pues, todos estamos en este barco, todos tenemos dificultades. Y en esta idea que voy a presentar, voy a hablar acerca de Jesús sana a 10 leprosos. Cuando digo que Jesús sana a 10 leprosos, o sea, voy a tomar un pasaje bíblico, ahorita lo voy a mencionar, voy a decir su cita y todo, pero quiero hablar acerca de Lucas. Lo voy a tomar del Evangelio según San Lucas. Y lo interesante de Lucas es que él escribe un evangelio que tiene como propósito muy claro escribir a una persona que no es judío. ¿Y alguien aquí es judío? Yo no soy judío. Bueno, les voy a decir un secreto. Tengo 1% de sangre judía. 1%. De perdido ahí. Y ¿cómo lo sabes, pastor? ¿Te vas a presumir? No, me hice un examen de esos de antecedentes genealógicos y me resultó que tengo un 1% de sangre judía, sefarita, me parece, española, solamente 1%. Pero tengo 84% de sangre indígena. Principalmente soy un indígena mexicano, del centro de México. Aunque tengo también un 5% de sangre maya. Y no les voy a contar todos los demás, pero 1% judío. Entonces soy 1% judío. Pues quizás no sea también para mí, pero es para mí también. Es una historia de Lucas que habla acerca de los gente que no es los que supuestamente deberían y son los que reciben la palabra de Dios, los judíos. Y digo esto porque desde el principio del capítulo 1, el libro de Lucas dice: te voy a escribir, y le pone un nombre al Teófilo, lo que pasó en la historia de la vida de Jesús. Y empieza a contar toda la historia, desarrollar la historia. ¿Quién era Teófilo? Bueno, para empezar, posiblemente si era una persona con carne y hueso, una persona normal, podría ser una persona que no era judía. Entonces el Evangelio de Lucas se lo estaba transmitiendo a una persona que no era judía. Una persona que, no sé si ustedes saben, pero los judíos son también racistas. Igual que muchos pueblos en el mundo que tienen idea de que su raza es mejor que la otra, los judíos tienen esa idea, son el pueblo escogido por Dios, dicen ellos. Y por eso a muchos de ellos se sienten más que todos los demás. Y Lucas empieza a hablar a una persona que no era judía, aunque también es el término Teófilo, es una palabra compuesta que si se pudiera derivar, posiblemente podría caber en cualquier persona que ama a Dios. Te voy a decir por qué. La palabra Teo es una palabra griega que tiene el sentido de Dios. Teo es Dios. Teos, Teo. Sí. Y filos, filos, es la palabra que se utiliza para amor de amistad o amor de hermanos. Filos, Filadelfia, filósofo. Esas palabras, filos. Entonces, si se ponen las palabras compuestas, teo y filo significa alguien que ama a Dios. Entonces, ese mensaje de Lucas es para aquel que ama a Dios. Y no tiene que ser judío. Lucas es interesante en sus escritos porque él escribe para los marginados, para las personas que están fuera del alcance de los beneficios, de las oportunidades de la vida. Escribe a los samaritanos, ahorita vamos a ver la historia de uno de ellos. Escribe a los leprosos. Escribe a las mujeres que han sido también tomadas como seres humanos de segunda clase, no es porque lo digo yo ahora, sino parece ser que las sociedades en toda su historia han tenido esa dirección de tener a la mujer como menos. Y escribe hablando de la historia de Jesús desde una perspectiva de que Jesús fue tomado fuera de la ciudad y sacrificado en un monte que le dicen la calavera, Gólgota, el Gólgota, la calavera, fuera de la ciudad. Fue ejecutado Jesús fuera de la ciudad. Entonces, el libro de Lucas es un libro con un énfasis
grande para aquellas personas que son marginadas, aquellas personas que no tienen voz, aquellas personas que no se les toma en cuenta, aquellas personas que son perseguidas. Está en esa dirección. Ese es un ejemplo que lo voy a decir, pero antes de entrar en el tema, voy a leer un pasaje que lo encontré también y que creo que es importante que meditemos en él, porque voy a hablar de la marginación, pero también voy a hablar de la gratitud. Cómo el pueblo cristiano debe de ser un pueblo que agradece y de qué manera tiene que agradecerse. Un paso más encima de la gratitud regular. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, dice: estad siempre gozosos, o sea, en cualquier circunstancia. Se puede estar gozosos cuando está uno temiendo lo que puede pasar el día de mañana. Según San Pablo en Tesalonicenses dice, tenemos que hacerlo. Oren sin cesar. ¿Cómo puedes tú estar gozoso? Bueno, cuando estás en oración. Te voy a decir, aquella persona que tiene una vida de oración es una persona confiada y sabe que lo que pueda pasar está en las manos de Dios. ¿Cómo puede una persona tener gozo cuando está continuamente en oración, poniendo las circunstancias de su vida en las manos de Dios? Pero también otra forma de estar gozoso es dar gracias a Dios en toda situación, o en todo, dice la traducción, en toda situación, dice esa traducción que estoy presentando delante de ustedes. Y no dice por toda situación, dice en toda situación. No voy a dar gracias a Dios, no voy a dar gracias a Dios porque se murió mi papá, o me perdí mi casa, o porque me robaron el carro. No voy a dar gracias a Dios por eso. En esas circunstancias voy a dar gracias a Dios. Aunque esté pasando por esas circunstancias, voy a dar gracias a Dios porque sé que Dios tiene un control de las cosas y sé que todo tiene un propósito. No por eso, sino en esas circunstancias. Porque esa es la voluntad, dice otra traducción, de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Señor nuestro. Esa traducción dice, esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos siempre vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que oremos sin cesar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias a Dios en toda situación. Esa es su voluntad. Entro en el tema. Esto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo, no apunté el capítulo, pero creo que es 18. Capítulo 18, voy a decir. La historia de Jesús sanando a 10 leprosos. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra, leprosos. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús. O sea, una persona leproso no podía acercarse a un hombre. Según la tradición, ¿sí?, a las leyes, extra leyes que no decían, que no están en la Biblia, pero que utilizaba la gente, si no había viento, la persona no podía acercarse más de 2 metros de distancia entre el enfermo y el que estaba sano. La razón, la lepra era una enfermedad muy contagiosa y no podía la gente correr el riesgo de enfermarse, porque la lepra también era, en un sentido, tenía la idea de que la persona que se enfermaba de lepra no tenía medicina para curarse. Estaba condenado a la muerte si una persona le agarraba la lepra. Ahora ya se ha controlado. La persona no se sana, solamente se controla. Esto es como VHS, como ¿cómo se llama eso? VIH. Ok, VIH. La persona no se sana del VIH, se controla el VIH. SIDA, otra palabra para esa enfermedad. No se sana, solamente se controla. Y era una condenación a muerte. Tenía su sentido de por qué. Aunque dice que si había viento, la persona no podía acercarse de una distancia de 20 a 40 metros. No recuerdo ahorita la distancia correcta, pero no podía acercarse para nada a una persona. Es más, en el Antiguo Testamento da un poco más de detalles de qué sucedía con esa persona leprosa. Esa persona leprosa, para empezar, no podía peinarse más. El peine se acabó para él.
Y una persona que no se peina, y aunque tenga poco pelo, también todos los pelos tiesos, mugrosos y sucios. Tenía que cubrirse la mitad del rostro, ponerse una, ¿cómo se llama?, mascarilla, pero era todo el rostro, entonces lo amarraban todo. Andaban como ladrones. Tenían que también tener una campanita a veces, no siempre, pero también usaban campanitas. Y si alguien se acercaba a ellos, tenían ellos que alejarse del camino para no estar cerca de una persona sana. Y lo peor, donde quiera que iban, tienen que gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Y la persona, cuando escuchaba esa palabra, ¡inmundo! ¡Inmundo!, tenía que apartarse de él o de ella. La lepra era una enfermedad terrible. Pero empezaba como algo sencillo, una pequeña mancha blanca en el cuerpo. No se sentía, no parecía la gran cosa, pequeña mancha nomás, algo en su interior. Después se daba cuenta el hombre y iba con el sacerdote le hacía unas pruebas ahí y llegaba a la conclusión de que si era leproso o que no era una lepra, era nada más una mancha. Algunas personas surgen en ellos manchas blancas, era solamente eso, no recuerdo la palabra para esas manchas blancas, pero tiene por ahí que haber una. No era lepra, y la persona podía seguir funcionando en la congregación. Pero después de eso, esa mancha se empezaba a expandir, y la persona no sentía nada. Empezaba a adormecerle su cuerpo, la persona podía seguir funcionando, pero empezaba a perder la sensación de cualquier tipo de circunstancia. Podía poner la mano en el fuego, podía ver cómo salía humito y oler hasta quemado, pero no sentía nada. Podía cortarse con un cuchillo, rebanarse el dedo y no sentir nada. El cuerpo iba muriendo en la parte donde empezaba a desarrollar la lepra, y la lepra se le extendía a todo el cuerpo y después se iba desgastando poco a poco hasta que finalmente falleció. Tenía que separarse de toda la comunidad porque no podía estar con la posibilidad, no tenía que tener la posibilidad de infectar a otra persona. Algunos han asimilado la lepra con el pecado, porque el pecado también empieza como algo pequeñito. No es mucho problema lo que estoy haciendo, no es tan grave, a nadie le afecta. Y si nadie me afecta, pues no hay ningún problema, ¿verdad, Dios? No afecto a nadie, nomás yo, pero no importa. Empieza ese sentimiento, esa cosa que hace que el hombre empiece a caminar caminos oscuros, y dices tú, no afecta a nadie. Pero esa pequeña mancha de pecado que el hombre recibe y acepta, empieza a crecer en su cuerpo y se vuelve parte de él. Y ese pecado al final de cuentas lo destruye, acaba con él, ya sea el licor, por ejemplo. Una persona dice: yo soy borracho, sociable, no me quiero tirado en la calle, pero no falta un día que a lo mejor se va a quedar tirado en la calle y va a echar para abajo a toda su familia y todo lo que ha logrado. O como algo inocente, una relación prohibida con alguien que no es tu pareja, y empiezas a coquetear y mandar mensajitos y textos y seguirle y esconderte y invitar sin que nadie se sepa, pero al rato ya no lo puedes soportar y te destruye la casa, te destruye el hogar, te destruye tu familia, te destruye tu futuro, te destruye a ti como persona, te destruye tu espíritu. Ya no puedes seguir viniendo ante la presencia de Dios, así como esos leprosos de lejos solamente pudieran decir: Jesús, Jesús, de lejos, no de cerca. Le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos, de lejos. Qué triste cuando alguien no puede acercarse a Jesús. Qué triste cuando no puede venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí estoy, levántame de nuevo. De lejos, tenía que hacerlo, de lejos.
La lepra hace eso, que el hombre se separe de Dios. El pecado hace que el hombre se separe de Dios. Y ahí entra eso que te estaba diciendo de las personas que son echadas aparte, afuera, las que no tienen ya oportunidad de levantar la voz. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, sánanos. Jesús nos vio. Es una cosa interesante de que ese es el peor de los pecados, en el peor de los momentos, en la peor de las circunstancias, Jesús te va a ver, porque Jesús ha visto todo el tiempo. Y si tú clamas a Dios, así como a esos hombres, Dios te va a escuchar y te va a ver. Y Él les dijo lo que regularmente una persona, lo que tenían que hacer legalmente para poder ser declarados sanos, según la Biblia. Vayan al templo. Si una persona era sanada de la lepra, aunque casi no había casos, pero había milagros. Naamán, en el Antiguo Testamento, uno de los famosos generales de Siria, vino al profeta a Eliseo y le pidió que lo sanara. Y Eliseo le dijo: pues vete y báñate ahí en el río Jordán 7 veces. Y el general se ofendió: en mi pueblo hay mejores ríos que este mugroso río Jordán. Y déjenme decirle, yo he estado ahí en el río Jordán y está bien mugroso. Bien mugroso. Es más, la gente se va y se bautiza ahí. Pero también fui a uno de los museos que hay en Jerusalén. Y en Jerusalén había la historia de uno de los embajadores alemanes que fue al río Jordán. Y después de meterse en el río Jordán le dio una infección y se murió de la infección. Pues así de mugroso está el río Jordán, ¿sí? Hay una parte de que no está tan mugroso en el mero norte, ahí es donde se bautiza la gente, pero en el sur ya ni pueden entrar en el sur porque está lleno de minas. Jordania contra Israel, entonces todo lo minaron y no se pueden entrar, ¿sí? Pero en el norte todavía hay chance de que se pueda bautizar. Pero Jesús, Naamán le dijo: vete y báñate en el río Jordán. Y dice este profeta: ese mugroso, dice este general, dice: ese mugroso río, en mi pueblo hay mejores ríos que transparentes y hermosos. ¿Cómo me pide que me bañe en este? Y nada más lo que tenía que hacer era obedecer. Y él, pues, por su soberbia, no quiso obedecer. Que me cueste, dime cuánto tengo que pagar. Y los amigos del general le dijeron: si te hubiera pedido dinero y riquezas, no le hubieras dado todo lo que tienes. Nada más te pidió que te bañaras en ese mugroso río, porque digo mugroso porque si era mugroso, ese mugroso río, y no lo vas a hacer. Y ok, lo voy a hacer. Se empezó a meter y fue poco a poco limpiándose. Esos hombres no tuvieron que ir a bañarse en el río Jordán. Esos hombres fueron al templo, vayan al templo, para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Increíble, sí, increíble. Los leprosos entonces tenían la falta de muchas cosas. Falta de recursos básicos, discriminación estructural. La lepra los hacía impuros y tenían que ir gritando impuros por todos lugares. Falta de oportunidades. Los leprosos podían ser golpeados no con la mano, sino con piedras. Les pedían que se fueran del lugar, no los querían ni a 20 ni a 40 metros cerca de ellos, les tiraban piedras para que no entraran en ninguna aldea. Había una inseguridad y miedo. Los leprosos que podían ser entonces expulsados, y había una invisibilidad social. Si había un leproso por ahí que se hiciera al lado, no lo querían ver. Había una soledad profunda, vivían fuera de la ciudad. Y dime si esas características que estoy diciendo no se parecen a algunos inmigrantes que están en nuestras sociedades. No los quieren ver. Digo, no nos quieren ver, no los quieren ver, también a mí. ¿Cuántos de nosotros lo hemos pasado cerca de un carro estacionado en alguna calle, en cualquier calle? No tiene que ser de aquí o de allá, en cualquier calle de Estados Unidos. Y la persona, si es blanca, nos ve por el retrovisor del espejo y pone el seguro que no pase cerca de mi disparo, quién sabe qué vaya a hacer. Tenemos mala fama y no creo que la merezcamos. No creo que seamos ni peores ni mejores que los de este país. No somos peores ni mejores.
pero algunos podemos experimentar estas situaciones. ¿Por qué los leprosos no podían acercarse a Jesús? Por la ley de Moisés. La ley de Moisés decía que debían ser aislados, porque eran declarados inmundos. El Levítico decía que ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, no para humillarse, sino para que la gente se quedara lejos de él, porque estaban contaminados ritualmente, o sea que nadie podía acercarse. Si alguien tocaba la ropa de un hombre leproso, quedaba impuro también y tenía que apartarse del campamento por cierto tiempo hasta que pudiera pasar ese tiempo y regresar para ver si no había también se había contagiado. Algunos pensaban que la lepra era un castigo de Dios. Y esto aumentaba el rechazo social de la comunidad. Dios lo castigó. Por eso nació así. Por eso le agarró esa enfermedad. Jesús los escuchaba sin preguntarles. A todos ellos. Los escuchó a todos ellos. Ellos gritaron. No nada más le dijeron: oye, Jesús, ven aquí. Jesús, ven tantito. No fue algo secreto. Ellos tenían una necesidad grande. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos una necesidad grande? ¿Y cuántos seguimos diciendo: Jesús, te voy a decir algo, Jesús, ven tantito? Y no nos atrevemos a ser como estos hombres valientes. Se tenía que tener el valor para gritar, aunque sea desde lejos: Jesús, ten compasión de mí, sánanos, Señor. Y todos ellos, dice en la Biblia, que ellos salieron gritando, no salieron sugiriendo, preguntándole que viniera tantito para que les escucharan un secreto, gritando: ten compasión de mí, Señor. Y que si pudiéramos nosotros entender que en algunos momentos necesitamos gritarle a Dios: Señor, ten misericordia de mí, escucha mi oración, Señor. Hay unos momentos para ser valiente y levantar la voz y decirle al Señor nuestra necesidad. Uno de ellos, al verse sano, continuando con la historia, el versículo siguiente, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Porque al caminar, nada más, ¿qué tuvieron que hacer? No tuvieron que dar dinero, porque el dinero no servía en ese tipo de enfermedad. Podían dar toda su casa. Es más, mi casa tenían ya, mi familia tenían ya. O sea, sí tenían familia, pero la familia no quería saber nada de ellos. No tenían casa. Si tenían un trabajo, no importaba si eran carpinteros, si eran campesinos, si hubieran sido doctores o hasta levitas. Y quizá uno de ellos, el sacerdote, había sido. Pero todos ellos estaban unidos con una necesidad grande. No importaba si eran samaritanos o judíos, porque los samaritanos y los judíos se odiaban mutuamente. Pero la necesidad estaban juntos. La necesidad nos une con otras razas: negros, amarillos, blancos, nos unen con ellos cuando hay necesidad. Estamos pidiendo a Dios compasión y misericordia. Uno de ellos regresó, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Y cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. En otras palabras, este hombre era samaritano. Hay otro de los que yo te mencioné al principio, de los que son marginados. El único que regresó a Jesús dándole gracias era un marginado. Era una persona que no debería estar ahí. Era una persona que todos lo habían rechazado, todos lo habían hecho a un lado, pero el único que estaba ahí en ese momento, en ese lugar, dando gracias a Jesús. Y intenté desglosar en mi mente por qué solamente este hombre
regresó a Jesús y no los otros 9, porque Jesús les preguntó. Al ver Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿No eran 10? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? ¿Por qué solamente uno volvió para dar gracias a Dios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. O tu fe te ha salvado, dice otra traducción. Tu fe te ha salvado. ¿Dónde están los otros 9? En mi mente yo traté de explicar por qué solamente uno regresó a dar gracias a Dios. Bueno, para empezar, el contexto del que estoy hablando, eran marginados los 10, pero 9 de ellos tenían la categoría especial de ser judíos. Y los judíos tenían que cumplir ciertas reglas después de que eran sanados de la enfermedad de la lepra. Tenían que ir al templo. El sacerdote los tenía que revisar con mucho cuidado, obviamente para no tocarlos, para no contaminarse si es que no estaban sanos. Tenía que mantenerlos en un lugar aparte por un determinado tiempo para ver si su sanidad era realmente sanidad o nada más fue una apariencia de sanidad. Y después de eso tenían que lavarse completamente, venir ante el sacerdote, traer una ofrenda, podía ser un cordero, de preferencia un cordero. Si eran muy pobres y de plano no tenían dinero, tenían que traer un par de palomillas, como Jesús y María trajeron solamente un par de palomitas. Jesús y María eran pobres también. Y después de eso el sacerdote tenía que ofrecer la sangre del altar que tenían ahí, tomar la sangre, fungir con la cabeza del anteriormente enfermo y decir, ya está sano, intégrate a la comunidad. Pero también descubrí, dentro de pensar en esto, ¿por qué solamente ese samaritano? Es que el samaritano no podía entrar en el templo. No podía entrar en el templo. No era judío. El sacerdote no lo iba a recibir porque era un samaritano. Así como si Dios no lo recibe a aquella persona que no es de los míos. Era un samaritano. ¿Cómo me iba a recibir si era un samaritano? No tenía ninguna chance. Pero el templo, y los otros 9 posiblemente estaban agradecidos con Dios, pero su Dios creo que se había quedado en el Dios legalista, en el Dios del templo, en el Dios de los privilegiados, en el Dios de aquellos que pueden. Y este samaritano vino al Dios de los que no pueden, al Dios de los marginados, al Dios que ama a todo aquel que crea en Él, al Dios que no tiene, al hombre que no tiene dónde recurrir más que a Jesucristo mismo y decirle, tú eres Dios, porque este hombre llegó ante Jesús, se arrodilló delante de Él, puso su cabeza en frente del suelo y le dijo, tú me sanaste, tú me sanaste. Reconoció a Jesús como Dios. No fue al templo, no fue delante de la religión oficial del templo que decían ellos, vino delante de Jesucristo y le dijo, tú me sanaste. Voy a empezar a ir yendo hacia el final. ¿Sí? Por otro lado, la ingratitud revela una fe superficial. ¿Por qué no llegaron también a agradecer los otros 9? Porque aquí empieza a haber algo que la mayor parte de nosotros lo tiene también, la ingratitud. La ingratitud del hijo que le dice al padre, yo no pedí que nacer, ¿por qué tuve que nacer? Pues es tu responsabilidad ahora mantenerme porque yo no pedí nacer. Es una ingratitud tremenda. Es una ingratitud cuando alguien te ha ayudado y te ha alimentado en todo tu crecimiento hasta volverte a ver un hombre y una mujer de bien o de medio bien quizá. Y luego cuando ellos te necesitan, cuando son viejos, olvidarlos y meterlos en un lugar donde no tengas que ver por ellos tú más.
Es ingratitud cuando una mujer apoya a un hombre por todo su tiempo, cuando está empezando un negocio, cuando va creciendo poco a poco, y cuando el hombre llega a cierta estatura económica, decir a la mujer que cambie por una nueva. ¿Sí? Ahí nos vemos. Es una ingratitud. Es una ingratitud que el hombre puede tener en su corazón. La ingratitud ciega el alma. Disfruta el regalo, pero se olvida de Dios. Gracias, Dios, por esta cosa que me diste, o esa persona que me diste. Disfruta la persona, pero Dios, ya no más gracias a Dios, solamente disfruto la persona. En la tormenta decía, Juan Calvino decía, la ingratitud es la raíz de toda decadencia espiritual. ¿Sí? Nos lleva a perder el propósito de Dios para nosotros. La ingratitud nunca llega de golpe. Entra despacio como una sombra, no se siente peligrosa, pero lo es. Una de las primeras señales que el corazón tiene cuando empieza a alejarse de Dios es la ingratitud. Salmo 103, voy a leer un versículo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser en tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Transformar en la prueba. ¿Sí? La gratitud transforma momentos difíciles en adoración sincera, permitiéndonos ver la gracia divina en cada lucha al agradecer y encontrarnos esperanza y fe en medio de la tormenta. ¿Cuál es el proceso que cambia la gratitud en la adoración? La gratitud es el inicio, pero la adoración es la culminación. O sea, el leproso recibió la sanidad, ¿verdad? Vino y dio gracias, pero nada más dijo muchas gracias, sino vino y se arrodilló delante de Dios y puso su cabeza en el suelo, que significa adoración. Se rindió completamente a Dios. ¿Qué quieres que yo haga ahora, Dios? Eso es adoración. No solamente es gratitud, gracias Señor por el carro que tengo, gracias Señor por la mujer que tengo, por los hijos que tengo. Adoración es pedir, Señor, ¿qué hago ahora, Señor? Con todo lo que tú me has dado, con todo lo que tú me has bendecido, ¿qué hago? Porque si somos ingratos, estamos empezando a tener quejas. Ese hijo que me diste, Señor, no me lo puedes cambiar, porque salió de medio malo el mío. Ya me gustaría tratar con otro. ¿Sí? Resentimiento. Híjoles, ¿cómo fue que tuve que hacer eso? El orgullo y la amargura. ¿Sí? La gratitud y la plenitud, abriendo nuevas puertas. La gratitud abre la puerta de la plenitud espiritual, permitiendo que la fe crezca y florezca en los momentos más desafiantes, brindando esperanza y transformación. Ahí empieza el número 1, en la hojita esa que tienen ustedes, si es que lo quieren empezar a tener. ¿Sí? Número 1, el reconocimiento del regalo. La gratitud comienza, la gratitud comienza cuando la persona nota lo que Dios hizo, una sanidad, una provisión, una respuesta, una puerta abierta, un milagro grande o pequeño. En este caso del leproso, cuando se vio limpio, agradeció. ¿Sí? Todos llegamos a ese punto. Decimos gracias. ¿Sí? Yo tengo un carro que me gusta. ¿Sí? Me gusta manejar mi carro. ¿Sí? Y el otro estaba pensando, lo voy a cambiar, pero me dijo mi mujer, tú dijiste que ese va a ser tu carro hasta que te mueras. Bueno, te quedo con él. Pero después de venir en México, de estar por 2 semanas, y que me prestaron carros que uno de plano lo regresé. ¿Sí? Iba manejando a ir a ver a mi mamá, ¿sí? Y el carro iba como si fuera el hielo, así. Y en la autopista dije, no, aquí no voy a llegar nunca, mejor me regresé y se lo regresé al amigo que me lo había prestado. Gracias, amigo, pero no me quiero llevar amigo a mi casa, se lo regresé. Y el otro carro, está bien, pues dificultades. Pero, y cuando veo mi carro, gracias mi carro, gracias a Dios por mi carro. Y yo no sé qué carro tienes, pero pues uno da gracias a Dios.
Pero cuando dice, la adoración es cuando dices, mi carro que es mío, lo pongo al servicio de Dios. ¿Quién necesita un rider? No me diga ahorita porque quizás si me dé permiso de llevarlos, pero si me dan, los llevo a su casa también. Hasta de taxista al lago también. Creo que ya me sé todos los caminos de... Pero reconocimiento de... Pásame una hojita, por favor, de las que tengo ahí. ¿No sobró ninguna? Gracias. Quiero ver, parece que también está un poco más dirigida hacia nosotros. En esta primera es, reconozco un regalo. Entonces, si Dios te ha dado un regalo, ¿por qué no lo escribes ahí? ¿Qué Dios te ha dado a ti? ¿Por qué puedes dar gracias a Dios? Escribe un par de cosas nada más. Y vamos con esa misma idea. Número 2. Reconociendo al dador. ¿Sí? Muchos se quedan en el regalo. Todo lo que me ha dado Dios es buena esposa, buenos hijos, buen carro, buena casa. Dios te ha bendecido mucho. ¿Sí? Pero la adoración comienza cuando la persona conecta el milagro con el Dios que lo hizo. Cuando entiende, no fue por suerte, no fue casualidad, no fue mi esfuerzo, fue Dios. Y Dios, le digo al Señor, mira lo que me has dado, Señor. Tú fuiste, Señor. No conseguí una bonita esposa porque fuera muy guapo. ¿Sí? Es más, 3 chicas me rechazaron antes que mi esposa porque sí, no me consideraban tan guapo. ¿Sí? No sé si se arrepienten, pero... De veras, sí. 3 muchachas les pedí matrimonio antes de encontrar a mi esposa y las 3 me dijeron, bueno, obviamente no al mismo tiempo. Sí. después de a los 35 años me casé por primera vez. Estaba pensando que iba a quedar para forrar Biblias, pero gracias a Dios tuvo misericordia de mí y me dio una buena esposa. Y puedo decir orgullosamente que vale la pena esperar la bendición de Dios. Respuesta número 3, respuesta voluntaria del corazón. El leproso decidió volverse. Aquí ocurre la transición. La gratitud es un sentimiento, la adoración es una respuesta. Yo me siento contento, pero ¿cómo respondo con esto? ¿Cómo respondo con la casa que Dios me dio? Abriéndola para aquella persona que tenga necesidad. Porque la casa que tengo es de Dios. Porque el carro que tienes es de Dios. Porque el dinero que tienes también es de Dios. Y a veces tiene que estar dispuesto a abrirse la billetera para bendecir a otra persona. Así como te han bendecido a ti muchas veces. Es cuando ya no vas a sentir agradecimiento, sino que quiero expresarlo. Quiero decirle a todos. Quiero ponerme en las manos de Dios. Número 4. Acción externa que expresa lo interno. El leproso levantó la voz, glorificó a Dios y se postró a los pies de Jesús. La adoración siempre implica una acción: cantar, postrarse, servir, dar, testificar, obedecer. Lo interno se vuelve externo. Yo doy gracias a Dios por todos los buenos voluntarios que hay en esta iglesia. ¿Sí? No les pagamos, déjenme decirle. La mayor parte de los músicos no reciben nada por venir a tocar cada domingo. No reciben nada por venir los viernes a ensayar. No reciben nada por preparar la música y mandarme el PowerPoint para que lo pongamos el domingo aquí. No reciben nada por tomar clases de voz o tomar clases de violín o de guitarra para ser mejores, traer mejor música a la casa de Dios. No reciben nada. Lo hacen porque agradecen a Dios y es una forma de adoración. Los maestros que están enseñando ahorita a los niños no reciben nada tampoco. No reciben nada por preparar su clase para venir a enseñar la casa de Dios. Algunos no se ven lo que se hace, no reciben nada el que está en el equipo de sonido, poniéndole para que todo marche bien. No reciben nada. Es una forma de dar gracias a Dios. Ha recibido habilidades, ha recibido conocimiento, los pone en las manos de Dios para bendecir a Dios y a otros. ¿Cuántos dicen amén? Número 5. Bueno, en el 4 yo tengo aquí. ¿A qué acción invita a Dios a tomar para volver a Él? Sí, número 4. ¿Qué acción? ¿Qué puedes hacer tú?
¿Cómo puedes demostrar que adoras a Dios? No nada más que le das gracias, sino que adoras a Dios. De que también tú puedes dar lo que Dios te pide. Entonces, número 5, a transferencia del enfoque del regalo al dador. La gratitud mira lo que recibí, la adoración mira quién me lo dio. Los otros 9 se quedaron con el milagro, solo uno regresó al Señor del milagro. La adoración sucede cuando Dios se vuelve el centro, no la bendición. En la orejita que le di, el número 5 dice: ¿cómo puedo expresar eternamente mi gratitud a Dios? Ahí ya no se trata solamente de decir estoy agradecido, muy agradecido con Dios porque Dios me ha bendecido mucho, sino ¿qué puedo hacer yo para postrarme delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo para postrarme delante de Dios y adorar a Dios? Y no solamente un ingrato decir gracias Señor, ahí nos vemos, hasta la próxima, que me regales otra cosa. Y empezar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Número 6, rendición completa del corazón. Postrarse a los pies de Jesús demuestra que ya no era solo agradecimiento, era entrega, humildad, reconocimiento de su autoridad, sumisión, devoción. La adoración es gratitud que se transforma en bendición. Y aquí en el número 6 estoy yo poniendo: estoy más enfocado en la bendición o en el Dios de la bendición. ¿En qué estoy más enfocado? ¿En la bendición? ¿Yo quiero más bendiciones de Dios? ¿O quiero saber cómo yo puedo agradar a Dios con los talentos que Él me ha dado? Y todos tienen talentos. Todos tienen cosas que pueden hacer para bendecir a otros. Anónimo: la verdadera gracia se manifiesta en quienes entienden la importancia de agradecer incluso en tiempos difíciles. Y como yo les dije, estamos hablando acerca de esta serie de sermones, paz en medio de la tormenta. Estamos en tiempos difíciles. No sabes qué esperar de las situaciones actuales, pero aún así puedes dar gracias a Dios y puedes decir: yo confío en Dios, Señor, y esta es mi manera de demostrar que confío en ti. Y por último, el 7, para terminar, ¿sí? La gratitud se convierte en adoración cuando produce intimidad. Los 9 recibieron un milagro. El que adoró recibió una relación. Jesús no solamente le dijo: estás limpio, sino le dijo: tu fe te ha salvado. La adoración abre puertas que la gratitud solo no abre. Tu fe te ha salvado. Lo que hacemos ahora es la muestra de que Dios nos ha salvado. No solamente nos bendijo con muchas bendiciones, sino que nos ha salvado. Y sea que esté en tiempos difíciles, y sea que sea en otro país o en este país, sea donde sea, Dios me ha dado la salvación y esa ley me la quita. Cuando llegue delante de Dios, no me va a pedir una green card. No me va a preguntar si soy ciudadano o no soy ciudadano. Me va a preguntar si está Él en mi corazón, si tengo fe en Él, porque la salvación es por la fe. Y si lo demostré, esa fue viva, o fue una fe nada más de agradecimiento y no pasó de ahí, de ponerse contento por todo lo que uno recibe y no más que eso. Y para terminar quiero poner esto, ¿sí? Una reflexión solamente. El corazón agradecido recuerda de dónde Dios te sacó. Híjoles, yo acabo de ir a la ciudad donde yo crecí y les dije a la iglesia donde me congregué cuando era pequeño: yo salí de aquí, de este lugar, aquí a media calle yo vivía yo, y Dios me ha podido bendecir de otra manera. Y pensando en eso, yo también hice muchas cosas malas en ese lugar. También fui un chico vulgar, chico común y corriente, muy corriente. Y Dios me sacó de ahí. ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde te sacó? ¿Qué oraciones ha contestado? ¿Qué puertas abrió para que ahora estés en este lugar? Para que ahora seas lo que eres, que Dios ha portado. ¿Qué peligros evitó?
de todos mis amigos con los que crecí en ese tiempo, cuando iba creciendo en esa colonia, la Gabriel Hernández, se llamaba así esa colonia en México, en la Ciudad de México, cerca de la Villa de Guadalupe. La mayoría de ellos llegó a la cárcel por drogadicción. Algunos los mataron, no pasaron de la juventud o de la adolescencia. Era un lugar difícil, no era tan facilito. Yo era como ellos, andaba con ellos, vivía con ellos, convivía con ellos. Y ahí me sacó el Señor. ¿Qué promesas ha cumplido? Una idea, cada mañana dice: hoy tengo suficiente porque tengo a Cristo. Si te levantas a la mañana, ¿por qué no decir esas palabras? No tengo tanto dinero, no tengo a lo mejor ni qué comer el día de hoy, pero tengo a Cristo. Cristo no me ha reparado, y Cristo no me ha dejado solo, y a Él le adoro, con Él estoy. Decir gracias a Dios diariamente, expresa gratitud a la persona que Dios ha usado para bendecirte. ¿Quién está agradecido el día de hoy? ¿Quién quiere dedicar su vida a Dios para que Dios la use como quiera usar? Que Dios escuche tu oración y vamos a orar. En el nombre de Jesús.